nuestra estrategia deberíamos sobre todo pensar en encontrar las ineficiencias que tenemos en nuestra propuesta de valor, en la cadena de valor, y optimizarlas, porque estamos en un momento que tenemos que conseguir una forma de gestión absolutamente lean desde el punto en el que hacemos las cosas, y las duplicidades que vienen con esas eficiencias. Es decir, tenemos muchísimas de las partes de la cadena de valor duplicadas. Nosotros hacemos diseño, nuestros proveedores hacen diseño, nosotros hacemos control de calidad, nuestros proveedores hacen control de calidad, y así vamos gestionando la cadena de valor de forma completamente duplicada. Sería muy interesante repensar qué mete valor para nosotros y quedárnoslo y no externalizarlo, y esas duplicidades probablemente nos lleven a una gestión más óptima de los recursos. Al respecto a las cantidades, déjame decirte que creo que deberíamos repensar cuánto compramos y cómo lo compramos. Creo que damos por hecho una serie de parámetros y de criterios para calcular las cantidades de compra hoy en día, y cuando las compramos, que probablemente haya que reajustarlas. No digo reinventarlas, pero sí probablemente reformularlas y hacernos a nosotros mismos, retarnos a nosotros mismos, como dice en inglés, hacernos un challenge a nosotros mismos para repensar cómo compramos. Claramente tenemos muchos excedentes, es decir, no estamos comprando bien. Claramente hacemos muchas rebajas y lógicamente no es por atraer más público, sino porque nos sobra mercancía, y tenemos que llevar eso a la relación con los proveedores y valorar que a lo mejor debemos comprar de otra manera, estructurar los presupuestos de otra manera y probablemente sobre todo apostar más al margen de salida y no tanto al margen de entrada. Hay dos claves para mí. Una es entender la composición del coste, por qué pagamos algo. Yo creo que se acabó simplemente de decir quiero esto, no necesito entender, tú me lo das. Creo que eso ya no está en la fórmula, creo que hay que entender por qué pagamos las cosas. Eso no significa entender exactamente el coste, pero por qué pagamos. Eso se gestiona a través de un escandallo. En las compras, yo creo que eso es una puerta clara, que nosotros tenemos que saber muy bien por qué pagamos y saber cuando subimos en calidad, bajamos en calidad, qué supone eso en nuestra propuesta de valor y nuestra propuesta de precios, si debemos pagarla o no. Y hay otra parte muy importante también, que es establecer relaciones duraderas con los proveedores. Yo creo que esto es muy importante, duraderas y sobre todo muy abiertas. Creo que además de eso es muy importante también la gestión de la integración vertical. Creo que cuanto más conozcamos acerca de la integración vertical y de los diferentes tiers que tenemos y más los controlemos, más nos ahorramos de posibles comisiones, intercambios, de brokers, de traders que hay en el medio, si nosotros realmente controlamos la integración. Los proveedores son claves. Los proveedores son los compañeros de camino industriales en todo esto. Es una simbiosis. Unos no vivimos sin nosotros, unos sobrevivimos en nosotros. Creo que son clave y creo que son parte fundamental de la propuesta de valor de una compañía. Entonces, creo que es tan importante que una estructura tan desvertebrada que tenemos de proveedores hoy en día, vamos a tener que integrarla mucho más y vertebrarla mucho más para que se conviertan todavía más en parte de la cadena de valor. Entonces, para mí, francamente, son absolutamente fundamentales. Incluso me permitiría llamarles socios de viaje.